quiero hablaros de una emoción que está totalmente asociada a la ansiedad. Y estoy seguro, perdona, de que todas y cada una de vosotras lo conocéis, esta emoción. Esta emoción es el miedo. El miedo parece ser una cosa epidémica, ¿no? en nuestra sociedad. Tenemos miedo a empezar algo, tenemos miedo a terminarlo, tenemos miedo a cambiar, tenemos miedo a quedarnos sin trabajo, tenemos miedo al éxito, tenemos miedo a morir, no sé, tenemos miedo a enamorarnos, a quedarnos solos, en fin. Como veis, miedo a casi todo, ¿verdad? Pues os voy a decir algo. Quizá te sorprenda enterarte que, aunque la incapacidad de enfrentarse con el miedo puede parecer y sentirse como un problema psicológico, en la mayoría de los casos no es así. Además, yo creo personalmente que se trata sencillamente de un problema educacional y que al reeducar nuestra mente con afirmaciones positivas, por ejemplo, uno puede aceptar el miedo como un simple hecho de la vida más que como un obstáculo para sanar o un obstáculo para ser feliz o un obstáculo para amar. Yo os comentaría que para entender mejor al miedo es necesario saber que la función del cerebro es protegernos. O sea, ahí hay una reacción fisiológica, ¿vale?, del cerebro que actúa inmediatamente en forma de protección hacia nosotros. Los condicionamientos del pasado, pues bueno, fueron útiles cuando éramos pequeños o pequeñas, pero ahora ya como adultos ya no valen. Sin embargo, bueno, pues siguen generando inseguridad, nos vuelve a la defensiva de todos y de todo, crea enfermedades, crea tensión, crea agotamiento, crea ira. Y justamente la ira es una de las principales máscaras del miedo, chicas. Porque cuando algo no sale como tú quieres para sentirte segura, entonces te enfadas y culpas a los demás, te llenas de ira. En cambio, cuando asumes la responsabilidad, ¿no?, que hablábamos ayer, cuando asumes la responsabilidad de tu vida, cuando asumes la responsabilidad de tus decisiones, te sientes menos irritada contra el mundo que te rodea, ¿no?, porque lo que es mucho más importante, pues te sientes menos irritada contra ti misma. Además, cuando asumes la responsabilidad de tus decisiones, abandonas de alguna forma la necesidad de controlar todo lo exterior, ¿no?, todo el mundo exterior. Cuando asumes la responsabilidad de tus decisiones, aprendes a reeducar. Muy importante, chicas, aprendes a reeducar tus pensamientos y eres consciente que puedes afrontar todo lo que quieras en este mundo, pese al miedo. Hay tres palabras que ya sabéis cuáles son, que vienen conmigo y que son de alguna forma mi estandarte, que son conciencia, honestidad y respeto. Yo las asocio directamente a la responsabilidad de tus decisiones. Cuando tú tomas decisiones siendo consciente, es decir, soy consciente de lo que tengo entre manos, ¿vale? A partir de ahí, ahora voy a tomar una decisión honesta y esa decisión igualmente va a ser respetuosa conmigo misma. Importantísimo, importantísimo. Conciencia, honestidad y respeto con uno mismo, con una misma. ¿De acuerdo? Vamos a ver, el secreto para dominar el miedo, ¿vale? El secreto de cómo dominas el miedo. Yo os voy a dar ahora, pues tres pautas, porque para mí dominar el miedo se debe de hacer a nivel físico, a nivel emocional y luego a nivel de acción, es decir, a nivel del cuerpo, a nivel de la mente y a nivel de la acción. Para mí eso es importantísimo.
esas tres premisas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el miedo nunca va a desaparecer mientras, mientras tú sigas creciendo, con lo cual la única manera de conquistar al miedo es hacer algo, seguir adelante como si fueras dentro de un coche y estuviera lloviendo, o sea, sigues conduciendo pese a que está lloviendo, ¿verdad? Pues con el miedo ocurre igual, seguimos adelante pese a que tengo miedo. Antes de daros pues esas tres pautas, me gustaría comentaros también que cada miedo, cada miedo tiene, bueno, pues de alguna forma tiene tres partes, ¿no? Una parte es un residuo del pasado, ¿no? ¿Quién no tiene miedo, ¿no? A algo que ocurrió en el pasado. Vuelves al pasado, te vuelves a enfrentar a algo que ya no está, ¿vale? Y eso precisamente te genera miedo. Hay otra parte para mí importante que viene dada pues por la carencia de certeza de nuestro presente, es decir, por no saber, ¿no? No saber qué es lo que va a ocurrir, eso también genera miedo. Y luego la última es de alguna forma ¿cómo os lo diría? Es como el resultado de, de pensar negativamente, ¿vale? sobre nuestro futuro. Es como el resultado de una valoración negativa, ¿no? sobre nuestro futuro. Es decir, cada miedo para mí tiene tres partes. La primera, un residuo del pasado. La segunda viene dada pues, por la incertidumbre, ¿no? de nuestro presente, por la carencia de certeza, como decía antes. Y la última, pues es el resultado de de un pensamiento negativo sobre nuestro futuro. Fijaros que en la base de todo esto, se encuentra el sufrimiento humano. Y además de esto, se encuentra también casi todas, para mi pensar y por mi experiencia y por todo lo que he vivido y todo lo que he tratado con personas, también se encuentra casi todas las patologías emocionales. Casi todas las patologías emocionales. Fijaros que el miedo, pues como el dolor, nos dejan desnudos, ¿no? Yo creo que a mí me deja desnudo, totalmente. Detrás de todos los miedos, pues está el temor a la pérdida y por tanto a sufrir. El miedo es el punto de partida de muchas otras emociones y sentimientos, como por ejemplo la ansiedad, corazones. Yo ya os digo que relaciono de forma directamente proporcional el miedo con la ansiedad con el miedo, ¿de acuerdo? Así que el miedo es el punto de partida de otras emociones como la ansiedad, también la angustia, ¿eh? La ansiedad y la angustia nacen del miedo. La vergüenza, la culpa, nacen del miedo también. La envidia, los celos también. En definitiva, como consecuencia del miedo, aparece algo muy importante y que nos afecta de forma brutal, de forma directa, ¿vale? Aparece la desconfianza en uno mismo. La desconfianza en una misma. Aparte también está la desconfianza en los demás, la desconfianza en la vida, ¿de acuerdo? Pero para mí lo más importante, como consecuencia del miedo, es que aparece la desconfianza en uno mismo. Pues como os he dicho, hay reacciones y emociones, ¿no? que van unidas al miedo, ligadas al miedo, ¿no? Como puede ser la angustia, esa desconfianza, el susto, la sospecha, el temor, el pánico, los celos, como os he dicho, la timidez, igualmente, la vergüenza. Yo, yo tenía miedo, os quiero contar algo, yo tenía miedo a, a dirigirme a hablar en público. Yo en consulta nunca he tenido problema de nada, digamos que en el cuerpo a cuerpo, por decirlo así, pues siempre lo he hecho confiando en mí, lo he hecho desde mi seguridad, pero la primera vez que tuve que hablar en público, el miedo vino a visitarme. Y a mí me quedaban dos opciones, o escucharlo, hacerle caso, quedarme bloqueado
quedarme sin palabras, o darle la bienvenida, decirle que lo aceptaba y decirle también que cuando él quisiera o quisiese, se podía marchar. Y así fue, así fue. Es más, esa primera conferencia salí presentándome y lo primero que dije fue que venía acompañado por alguien más. Claro, la gente me veía a mí solo allí, pero Raúl. Y efectivamente les expliqué que venía acompañado por el miedo, ¿vale? Que él había decidido estar conmigo en esta ocasión y que nada, que yo lo respetaba, que le daba la bienvenida y que cuando él quisiera, pues podía abandonarme. Pues así lo hizo. Comencé la conferencia y cuando me di cuenta de que ya no estaba el miedo conmigo, paré la conferencia y lo volví a anunciar. Señoras, señores, os quiero decir que ya estoy solo. Ya estoy solo. El miedo se le puede vencer, ¿eh? Al miedo se le puede vencer. Como os decía antes, ¿cómo nos podemos entrenar? ¿Vale? ¿Cómo nos entrenamos para aprender a dominar o para aprender a conquistar o para aprender a actuar pese al miedo? En primer lugar, como os he dicho, hay una parte, ¿no?, física, que es el cuerpo. Para mí lo primero es aprender a relajarte físicamente, ¿de acuerdo? Bien puede ser con un deporte, con una actividad que te guste, puede ser mediante la meditación, mediante cantar, el canto, mediante cocinar, ir al gimnasio, hacer jardinería, sobre todo para ser capaz de ver con serenidad y perspectiva cualquier situación que el cuerpo tiene que estar en paz y relajado, ¿de acuerdo? Así que haciendo cualquier actividad de las que os he dicho antes o cualquier otra que os resuene y que vibréis con ella, ¿vale? Eso será muy importante, ¿vale? A la hora de aprender a relajarte físicamente. Después está el tema emocional, ¿vale? La mente. Por ejemplo, ya que os he dicho el ejemplo de mi primera aparición en público con personas en una conferencia, pues lo primero que tienes que hacer es fijar un objetivo, ¿vale? Por ejemplo, yo en este caso, ¿qué es? Mi objetivo es hablar en público, ¿vale? Y ahora, a partir de ahí, creo un plan para lograrlo, ¿vale? Bueno, pues en ese plan puede entrar perfectamente recibir un curso de oratoria o un curso de teatro, ¿eh? También puedo repetir mis afirmaciones positivas en voz alta frente al espejo para entrenar sobre todo mis pensamientos, ¿vale? También puedo practicar la visualización creativa, sobre todo para influir en mi subconsciente, ¿vale? Y eliminar cualquier energía negativa que me pueda llegar del exterior. Esto lo podéis aplicar al caso que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Y luego está lo más importante, ¿vale? Que es la acción. Accionar, accionar, accionar. Esa palabra me encantaría que también la interiorizarais y fuese como un luminoso, ¿no? Que se apaga y se enciende. Accionar, accionar, accionar. Bueno, pues en la acción lo que haces es empezar a ponerte manos a la obra, ¿vale? Por ejemplo, yo en mi caso, pues practicando una y otra vez frente al espejo, ¿vale? Otra forma de accionar, bueno, pues es dando unas palabras de agradecimiento en reuniones familiares, de trabajo, de amigos. Por ejemplo, es ir condicionando tu mente, ¿vale? En situaciones donde estés cómodo, ¿vale? Para poder reflejar en ti mismo que puedes, que no hay nada ni nadie que te impida poder hacer lo que realmente quieres hacer. ¿De acuerdo? Bueno, chicas, pues espero que esta información que os he dado, que el audio de hoy pues sea para vuestro mayor bien y recordar una frase, ¿no? Una frase que me encanta, que dice que un pájaro que está parado, está posado en un árbol, nunca tiene miedo a que la rama se rompa, pero porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Así que, de verdad, os animo a que fortalezcáis las vuestras, que os améis sin condición. El amarte a ti misma
es básico, el amor propio es básico, ¿vale? Y os animo también a que fluyáis con el exterior, aunque esté el miedo. El miedo va a estar ahí. Bien gestionado es un aliado nuestro. Os mando un fuerte abrazo y que descanséis durante el día de hoy. Un beso.